Nación. Jonathan Bernal es el director encargado de la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI. Vamos a hablar acerca de la noticia positiva. Se termina la estructuración de la línea férrea La Dorada-Chiriguaná, una de las importantes y que hace parte del plan de reactivación férreo del Gobierno del Cambio, del Ministerio de Transporte, para reactivar nuestros trenes en Colombia, esta modalidad de transporte que nunca debió de acabarse. Doctor Bernal, buenos días, bienvenido a Colombia Hoy Radio. Buenos días, gracias. Así como usted lo menciona, esta iniciativa ferroviaria nunca debió acabarse, toda vez que en el caso colombiano, hoy tenemos del orden de $2.400 por contenedor exportar un contenedor entre Bogotá y la costa Caribe colombiana. Hacerlo a través del tren costaría 26% menos, y para eso es muy importante el corredor arterial Dorada-Chiriguaná. Y sobre eso, ¿qué le cuento? Nosotros desde la Agencia Nacional de Infraestructura, desde esta vicepresidencia, desde la Vicepresidencia de Estructuración, estamos trabajando en dos grandes procesos. El primero de ellos es un proceso de obra pública que permitirá no parar esa operación ferroviaria, que además le cuento que ha sido histórica. Hemos venido movilizando más de 100.000 toneladas, que no lo movilizábamos en la historia reciente, en la última década. Este corredor entre Dorada y Chiriguaná no lo movilizaba. Y gracias a la confiabilidad del tren que le ha dado este gobierno, los generadores de carga siguen subiéndose al tren. Empezamos con un primer proceso, el proceso de obra pública, donde se nos presentaron 8 proponentes para no parar esa operación ferroviaria por al menos un año. Un concurso que tiene como objeto ejecutar todas las actividades de mantenimiento, conservar y mejorar la infraestructura entre Dorada y Chiriguaná, con un valor de un contrato de 76.000 millones de pesos. ¿Y esto para qué? Para garantizar esta operación en el corto plazo, porque en el largo plazo ya estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Hemos radicado una APP por 10 años que permita continuar con esa operación y que permita además, como factor de calidad, tener trenes de cero y bajas emisiones que permitan, además de reducir ese 26% de costos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué la reducimos al movilizar la carga por el tren? Es importante mencionar que movilizar o con una sola grupo de locomotoras podemos movilizar hasta 8.000 toneladas. Es decir, un tren puede llevar el equivalente a 250 camiones. Eso es reducir en congestión vehicular, en siniestralidad vial, pero también en contaminación ambiental. Así que esas son las buenas noticias. Dos procesos muy importantes, uno por 76.000 millones de pesos para la obra pública y otro por más de 2.1 billones de pesos a 10 años, que garantice la operación y mantenimiento de este corredor que, como usted lo mencionaba, nunca debió parar su operación. Bien, doctor Bernal, importante estas noticias, cifras, entonces una reducción de 26% menos el costo de la carga por tren si se hace en este tema con la modalidad y con esa erradicación de la APP por 10 años ya radicada para seguir operando con factores de calidad y medioambientales sostenibles. Sahi. Sí, y también importante mencionar que en la última década la destinación presupuestal para el modo férreo no supera el 1,8% del total de la inversión pública anual del sector. Tenemos entendido que hay una nueva forma, hay un nuevo enfoque. ¿De qué trata este nuevo enfoque? Así es, como lo mencionabas, para hacer coherente la inversión con la movilización de carga, pues el nuevo enfoque es invertir más en los trenes. Toda es una cifra muy importante. Hemos invertido el 1,8% del presupuesto anual del sector transporte en la última década en el modo ferroviario. Pero el modo ferroviario ha llegado a movilizar el 30% de la carga. En el caso del modo carretero, moviliza el 70% de la carga del país, del 70 al 75%, y somos coherentes con esa inversión. Invertimos del orden del 70% en el modo carretero. Ahora, ¿cuál es el nuevo enfoque? Subir esa inversión, al menos a la movilización de la carga, al menos un 20% de inversión. ¿Y eso cómo se hace? No solo a través del corredor Dorada-Chiriguaná, sino a través de una red complementaria que conecte al menos el 76% del PIB nacional. Y para eso, ¿qué estamos haciendo desde la Agencia Nacional de Infraestructura?
El año pasado suscribimos un contrato con la Financiera de Desarrollo Nacional que nos permita conectar los puertos del Pacífico colombiano con ese corredor ferrocentral, con el que les acabo de mencionar entre Dorada y Chiriguaná. Ese corredor ferrocentral articularía la carga que se moviliza desde los puertos de Buenaventura. Hay que resaltar que recibimos del orden de 17 millones de toneladas por el puerto de Buenaventura, que podemos de nuevo mover de manera más eficiente hacia el Valle del Cauca, hacia Caldas, hacia Antioquia y hacia el centro del país para utilizar de mejor manera esta red. Eso ya lo hicimos, un contrato de más de 26.000 millones de pesos para revisar en etapa de prefactibilidad cuál es la mejor conexión entre Buenaventura, si por el departamento del Tolima, si por el departamento de Caldas o por el departamento de Antioquia. Esa prefactibilidad deberá terminar en febrero del próximo año e iniciar inmediatamente la factibilidad y poder contratar antes de que se termine este gobierno unas inversiones que superan los 20 billones de pesos para hacer realidad además la promesa de campaña del presidente de conectar los puertos del Pacífico con los puertos del Caribe. Esa es una gran apuesta que ya está en marcha. La segunda, y que fue bastante memorada en redes sociales y en los medios de comunicación la semana pasada, es que ya abrimos la conexión entre Bogotá y el corredor ferrocentral. ¿Qué significa haber abierto esa conexión? Esa conexión permite identificar cuál es la mejor alternativa para conectarse entre Bogotá, región capital, y ese corredor ferrocentral de nuevo ubicado entre Dorada y Chiriguaná. Es ese corredor que o lo hacemos entre Bogotá y La Dorada o lo hacemos por dos corredores nuevos o dos corredores Greenfield que se dan por el ferrocarril del Carare en ese corredor central verde y entre Belencito y el corredor de Buenaventura. Ese es un proceso que abrimos la semana pasada ya en pliegos definitivos. 19.000 millones de pesos invertimos allí para así, como en el caso del corredor anterior, poder llevar a etapa de factibilidad y adjudicar antes de que se termine este gobierno. Pero no solo eso, ya empezamos. En el caso del corredor Bogotá-Belencito, suscribimos el acta de inicio en marzo de este año para que no cese la operación entre el año 2023 y 2024 y conecte todo el potencial que tiene Colombia en Acerías Paz del Río, pero también de la movilización de coquizables para la producción de acero. Y estamos en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación haciendo la estructuración de lo que sería el tren del Catatumbo, una conexión muy importante en norte de Santander, que además tiene potencial de conexión hacia Venezuela, que en resumen, toda la inversión que haríamos desde la Agencia Nacional de Infraestructura superaría los 30 billones de pesos, generaría más de 280.000 empleos y conectaría el 76% del PIB nacional con 26% menos de costos de transporte. Que eso pareciera poco, pero eso es pagar la cuarta parte menos de lo que importamos y exportamos, desde grandes generadores de carga hasta los pequeños hogares en Colombia. Doctor Bernal, bueno, uno se pone a ver esto que usted nos está contando y nos está ilustrando. Ahí el mapa. Además, muy juicioso, sí, no, además. muy, Sí. Claro, muy didáctico ilustrativo. como debe ser. Muy didáctico el tema y muy ilustrativo. Y entonces, doctor Bernal, es decir, la proyección está clarísima, está absolutamente clarísima. Usted nos dice ya mucho de esto está caminando. Y entonces yo creo que vale la pena destacar un poco lo que al final va a ser el resultado de esto. Y es, además de la conectividad, hay que hablar de reducción de costos seguramente en el transporte de carga y de la competitividad que van a tener muchas regiones del país que hoy no la tienen, ¿no? Así es. Y en eso, ¿qué hemos venido encontrando? Y es que en el caso de Colombia, nosotros invertimos el 13,5% de los costos logísticos como porcentaje de las ventas. Eso no dice mucho. Pero cuando nos comparamos con países OCDE, los países OCDE gastan del orden del 9% de costos logísticos como porcentaje de las ventas. ¿Uno cómo logra bajar esos niveles de costos a nivel país? Invirtiendo en el modo férreo, donde movilizarlo vale el 26% menos. Pero, por ejemplo, en el caso del modo fluvial, aprovechando todas las ventajas del río Magdalena, esos costos se pueden reducir al 50%.
Y eso ya lo utiliza hoy la industria de hidrocarburos. Y la idea es que no solo lo utilice la industria de hidrocarburos, sino otro tipo de industrias que sumado el modo férreo, sumado el modo ferroviario y además sumado al modo carretero. El modo carretero siempre seguirá siendo muy importante para el país, porque la última milla o la primera milla de movilización de la carga, sin duda alguna, la tendrá que hacer el modo carretero. Ahora se tendrá que ajustar a las nuevas frecuencias. Van a ser seguramente trayectos más cortos, pero mayores frecuencias, muchas más veces el movimiento de los camiones. ¿Cuál es el objetivo de Colombia? Bajar este porcentaje a menos de un dígito, llegar al menos al 9,9% de costo logístico como porcentaje de las ventas, y eso nos pone a niveles de países OCDE. Y de nuevo, ¿esto cómo repercute a los hogares colombianos? Es que va a pagar 50% menos si lo movilizan en el modo fluvial o 26% menos en el modo ferroviario. Así que esto es gran parte de las ventajas y las apuestas que estamos haciendo desde la Agencia Nacional de Infraestructura para tener corredores competitivos y eficientes. Doctor Bernal, aprovecho que uno de nuestros seguidores, el Luis Robles, nos escribe desde el Recodo, aquí en Fontibón, al occidente de Bogotá, preguntando por qué hacia el occidente del departamento de Cundinamarca, hacia Facatativá, pues estaba planteando el tema del Regiotram de Occidente. Es ilógico y traumático que en 15 kilómetros se gaste más de 2 horas por los trancones de entrada hacia Bogotá. Y pues lo vimos en días pasados. El tema de la licencia ambiental, pues no, eso es un tema de la ANLA, pero se detuvo este proyecto de tener ese Regiotram. ¿Se va a activar este tema pronto, doctor Bernal? Mire, esa es una gran pregunta. Esa no es una responsabilidad directa de la Agencia Nacional de Infraestructura, pero yo sí le quiero decir a este oyente que es una gran noticia la que está viviendo en materia ferroviaria urbana del país. Y en el caso de Bogotá, se tiene previsto que las obras de infraestructura de Regiotram entren en operación, superando muy pronto, esperamos, este escollo con la Agencia Nacional de Infraestructura en 2026. Es decir, los ciudadanos de la región metropolitana de Bogotá podrán disfrutar de su primer tren antes de que se termine este gobierno. Y eso es una gran noticia. Pero no solo esa noticia, según los cronogramas de la empresa Metro de Bogotá, las obras de infraestructura de la primera línea del Metro de Bogotá deberán estar terminadas en 2028 y eso se articulará con esa red como Regiotram de Occidente. Pero no solo hay buenas noticias para la estructuración o para los corredores férreos hacia el occidente de Bogotá, sino también hacia el norte de Bogotá. Se está estructurando el Regiotram del Norte, un tren ligero que comunica también estos municipios que sin duda la movilidad es un reto diario, como los municipios de Zipaquirá, de Chía, que gracias a esta iniciativa deberá estar contratada antes de terminar este gobierno. Así que sin duda, en resumen, no solo Bogotá, sino también Antioquia, Medellín tiene pues sin duda la línea o las líneas de metro pesado, pero está en construcción ya el metro ligero de la Avenida La 80, más de 13,2 kilómetros se construyen allí de inversión, que en suma, tener primera línea del metro, segunda línea del metro que está en este momento en proceso de contratación por parte de la empresa Metro, Regiotram de Occidente que ya está en construcción, Metro Ligero de la Avenida La 80 que ya está en construcción, ya el país vive hoy una gran revolución ferroviaria que supera los 80 billones de pesos de inversión y que lo mencionaban antes en materia de emisiones. Todos los trenes urbanos de pasajeros que acabo de mencionar son 100% eléctricos. 100% eléctricos. Esto sin duda pues, es un gran aporte a la disminución de gases de efecto invernadero que el país puede aportar al mundo o disminuir en el aporte al mundo. Sí, ya los románticos de la locomotora Baldwin, como el suscrito, pues ya no, esa locomotora gigante tirando moneda. Creo que me la perdí. Las Baldwin, Creo las inglesas, con las que hubo el desarrollo en Colombia. Y lo triste, pero lo importante es que se está reactivando otra vez este tema de retomar ese pasado histórico que nunca debió perderse. Hacia Occidente existía tren, hacia el norte existía tren. Pero es una realidad ya hoy. Claro, y va caminando. Son proyectos que hay que terminar, pero cuando digo una realidad me refiero, es una realidad ya que el país se está encaminando. Está encaminando, se está encarrilando. Eso. ¿Sí? Vamos por la vía. En el tema de volver a retomar estos caminos férreos, de esta conectividad férrea de Colombia, no solo en el tema
de carga, sino también de trenes de pasajeros, como dice el doctor Bernal. Muy alentador este tema realmente para el país. Para el país. Doctor Bernal, gracias por estar en Colombia Radio, siempre con usted. Esta es su casa, aquí todas las noticias cuando la Agencia Nacional de Infraestructura así lo amerite. Pues muchas gracias por la invitación y solo recordarles que hoy el país ya vive una gran inversión ferroviaria urbana, que esperamos invertir más de 30 billones de pesos en este gobierno en trenes de carga, que detonen más de 280.000 empleos y ya es una realidad. Esto ya no es un plan. Ya suscribimos contratos por más de 270.000 millones de pesos que detonarán contratos a largo plazo por más de 30 billones. Así que muchas gracias por la invitación. Colombia Hoy Radio.